toca analizar ahorita, el despique, quiero que algunos de ustedes me mencionen ¿para qué funciona? ¿Para qué es necesario el despique? ¿Qué tipo de aves se despican? ¿Y a qué edad se recomienda despicar? Cualquiera de ustedes. ¿Para qué? Se hace mucho para evitar el canibalismo entre ellos y el desperdicio de alimento también. Tipo de aves es a las ponedoras. Y la edad se hace 2 despiques de 7 a 8 días de edad y de 10 a 12 semanas de edad. Muy bien, perfecto. En la teoría, muchachos, la literatura está correcto lo que usted acaba de mencionar. Solamente vamos a analizar una serie de circunstancias. Una de ellas, ¿será que el tipo de ave solamente sirva a la repostura comercial? No. ¿A qué otro tipo de aves? Pollos de engorda. ¿Pollos de engorda? No, reproductoras. Pavos. Pavos. Las reproductoras. Reproductoras. ¿Qué tipo de reproductoras? Pesadas. Ligeras, ¿no? Sí, ligeras. También. Muy bien. A las 3. Con excepción del pollo para engorda, en la de postura, reproductoras pesadas y ligeras, es muy importante efectuarlas mucho más en la reproductora pesada. ¿Alguien podría decir por qué es más importante el despique y la calidad del despique en la reproductora pesada? La razón fundamental, muchachos, es que en la reproductora pesada genéticamente están hechos para ganar peso. ¿Sí? Entonces, a estas aves durante su crecimiento, porque son aves que se utilizan para reproducción, se tiene que controlarles el peso. Al controlarles el peso, esto se hace a través de la restricción de alimentación. Y la restricción de alimentación ocasiona que ellas no satisfagan la necesidad de hambre que tienen. Al tener hambre, las reproductoras pesadas exclusivamente van a ocasionar que por curiosidad empiecen a picotarse la pluma, la cloaca, la cama, etc. Y eso puede ser un factor desencadenante a un proceso de canibalismo. ¿Sí? Si aunamos a eso, a la restricción de alimento, también algunos problemas de nutrición por ciertas deficiencias de aminoácidos o de vitaminas, el problema se puede agravar. Pues por eso es importante que en la reproductora se despique y además con mucho más cuidado que las no quiere que las otras no, pero esa es una razón fundamental de la restricción de alimentación por el control de peso que se tiene que llevar a cabo. El tipo de aves. Lo que es la edad, usted mencionó de 6 a 7 días y de 12 a de 10 a 12 semanas de edad. ¿Consideran que esa práctica es adecuada? Independientemente de que lo diga alguna literatura, ¿no? Algún libro lo hayan leído. ¿Consideran que es adecuado? Hasta ahorita, lo que hemos estado viendo en el módulo, ¿por qué no? Bueno, un poco tiene que ver que pues no es muy práctico. O sea, estamos hablando que en este tipo de aves se manejan cantidades grandísimas. Entonces a veces no es fácil para los caseteros hacer este tipo de manejo. Entonces, por lo que hemos visto en las unidades, el despique se realiza una sola vez, nada más que tratan de hacerlo de la mejor manera para evitar ese segundo despique. ¿Qué factores serían de ventaja, beneficiosos para el productor, para nosotros, el procurar que no haya redespique? Pues la mano de obra se puede aprovechar más porque en el segundo despique, en lugar de que los caseteros estén despicando, pues se pueden concentrar en otras actividades. Pues igual para el animal, pues al ser un poco traumático, pues igual, o sea, si los despican 2 veces son 2 momentos en que van a dejar de consumir. Esto pues puede ver afectado en el consumo e incluso deprimir a los animales y presentar mortalidades. Excelente, muy bien, te felicito. Esa es la respuesta correcta. Esa es una de las razones de que no es necesario efectuar el redespique, porque es una práctica que podemos evitar con esas ventajas, y más en los momentos en que estamos viviendo en la producción mundial. Tenemos que
buscar cómo incrementar la productividad de nuestras parvadas. Ahora, ¿cómo lograr eso? La forma de lograrlo es que al efectuar el despique en la edad, si lo vamos a efectuar en la primera semana de edad, pues tenemos que hacerlo de forma adecuada, bien realizado. Es una práctica recomendable y se lleva a cabo en la península, es que se efectúa entre 7 a 12 días de edad. O sea, es la edad adecuada dependiendo de del programa de manejo que vamos a llevar a cabo ese despique entre 7 a 10 días de edad, bien efectuado, no más de 3 días. En este proceso de despique se recomienda hacer una práctica fundamental, es muy importante, independientemente de la calidad de las pollas que estemos manejando, durante el proceso de despique y unos días después del despique. Alguien me podría decir qué actividad recomendarían como médicos hacer durante ese proceso. Algo para proporcionarle a las aves. Después del despique, ¿no? Durante el despique y después. Sé que recomiendan un suplemento después del despique con vitamina K para los huevos. ¿Después? Después del despique. Durante y después. Durante el despique. Tiene que ser durante porque la presencia de la vitamina K tiene que existir antes de efectuar el despique. Si nosotros llevamos a cabo el despique y luego se lo proporcionamos, nos podrá ayudar a los factores estresantes. Las vitaminas y todo nos ayudan a disminuir el estrés, pero la vitamina K en ese caso no nos va a ayudar porque la hemorragia ya se va a dar desde el momento que se despica. Por eso es importante, si hoy vamos a iniciar el despique independientemente de la hora, desde a temprana hora se le meten las vitaminas para que ya el organismo tenga cierta cantidad de vitaminas, por si las dudas hay cierta deficiencia de esos elementos, de esos nutrientes en la alimentación. Entonces lo suplementamos. Y se lo vamos a dar durante 7 días para ayudarlas a este proceso, que es un poco traumático que se debe llevar el proceso de despique. Entonces, ¿qué tamaño de pico nosotros necesitamos efectuar? ¿Alguno de ustedes leyó la cantidad de pico que se corta, que se quita? ¿Usted me dice? Hablaba de un tercio a un cuarto del pico. O sea, si no consideramos esto, aquí podríamos considerar la mitad, aquí podríamos considerar un tercio, ¿no? Entonces sería aquí un tercio o un tercio o un cuarto. Este es un cuarto, o este sería un tercio o un cuarto, ¿sí? O sea, 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí? Este sería un cuarto, ¿sí? Entonces sería cortar aquí. ¿Alguien más tiene alguna otra observación de la cantidad de pico? Lo único que he leído es que lo que se tiene que tener mucho cuidado es el no alcanzar las fosas. La fosa nasal. No, la lengua, o sea, el orificio nasal. La lengua, o sea, hay que tener cuidado de no lesionarlo. La lengua. Ok, sí, de acuerdo, es una práctica que vamos a ver ahorita al efectuarlo, pero en cuanto a tamaño, ¿algunos no tienen? Me parece que la parte del pico que se corta es un poco más blanca y a comparación con el resto del pico es un poco más clarita. Es más clara. Donde se ponen todas las células germinativas, ¿no? Está germinada. Muy bien. ¿Y dónde se ponen las células? ¿Dónde podríamos ver están las células germinativas? ¿Cuál sería la parte fundamental de observación práctica? Hay una rayita que divide más clara, como a la mitad del pico. A la mitad del pico. Ajá. Y ¿qué otra cosa pudimos? ¿Qué otra cosa observamos? Queratinización. Vamos a poder tener. Muy bien. De acuerdo. La parte queratinizada es la parte más blanca. Y las células germinativas, las que da origen al desarrollo del pico, es la parte que está más irrigada. ¿De acuerdo? Está más rosadita. Eso indica que hay arterias y
que hay células que en determinado momento necesitan irrigación, necesitan nutrientes, y ahí es donde se encuentran las células germinativas. Entonces, vamos a encontrar en la literatura diferentes puntos de vista, criterios, etc. Yo les recomendaría una práctica común y que ha dado buenos resultados, que la cantidad de pico que se va a quitar es precisamente la unión entre esas células germinativas y la parte queratinizada exclusivamente, efectuar el corte del pico. Este sería el corte que vamos a hacer, donde inician las células germinativas mucho antes del orificio nasal y cuidando que esta lengua no sea cortada. Una vez efectuado este corte, donde se lleva a cabo esta unión, la cauterización de este proceso va a hacer que abarquemos una cantidad de células germinativas y de arterias en el cual necesitamos cauterizar para evitar la hemorragia. De allá la necesidad de la vitamina K y otras vitaminas por este proceso, por este manejo un poco traumático que se hace a las aves, que desgraciadamente es necesario hacer para que dentro del programa de manejo obtengamos los parámetros productivos esperados, mientras no haya otra cosa en cuanto a relación a los derechos de los animales, ¿verdad? Tenemos que efectuar esta práctica. Esto pues hay que efectuarlo adecuadamente. Si nosotros esta práctica no la llevamos bien, entonces sí va a ser necesario efectuar el redespique, porque los picos entonces van a crecer de diferente manera, que podemos tener una posición, un mal despique, en la cual el pico superior es menor que el inferior, o tenerlo al revés, que el pico superior sea más grande. ¿Qué consideran esto? Con los factores que habían dicho, mayor eficiencia, mejor conversión alimenticia, mayor consumo de alimento, este despique ayudaría a esos factores que mencionaron. ¿Por qué no? Porque al haber un mal despique, bueno, por lo que sé, el pico debe quedar redondeado, o sea, parejo. Entonces, al ver un mal despique, el alimento ya no va a poder consumirse, ya no va a poder comer bien, y por lo tanto va a haber una menor eficiencia productiva, porque ya no va a haber o sea, no va a tener la capacidad para comer bien. Aprender el alimento, aprehensión del alimento, perfecto, muy bien. Entonces esto es una práctica inadecuada. Si nosotros llevamos un buen despique, ya vamos a tener los bordes bien delimitados, ¿sí? Los picos parejos, de tal manera que aunque haya restricción de alimento, como en el caso de la reproductora pesada, van a tener la herramienta para aprender el alimento. En caso contrario, este pico le va a impedir, cuando sumergan en el comedero, que se tiene una cantidad mayor, superior a este tamaño para que coma el alimento, ¿no? Para que pueda aprender el alimento, como usted mencionó. Entonces es la importancia de la forma del pico. Además, si este pico está bien cortado, no va a consumir ni va a tener filo para que desgarre la piel de los animales, aunque hayan problemas de prolapsos, que son problemas graves, desencadenantes de canibalismo. No van a tener esa herramienta para ir desarrollar ese proceso. Entonces es importante el buen. Lo que les comentaba, ¿sí?, del pico de los pollitos, cómo empieza la protuberancia, y es la parte que no está irrigada, que se ve menos rosada. ¿Sí lo notas? Esta puntita, ¿no? Esta es la parte. Esta, esa sí, ándale, aquí empieza, y además aquí está rosado y esta es la parte queratinizada. Si nosotros ahorita vamos a ver en la máquina, como su compañera está mencionando, es muy importante ver las condiciones del equipo. Como ella menciona, la placa, el filo, tanto el filo como las paredes de la platina deben estar lisas, parejas, para que en el momento de efectuar este corte, al llevar a cabo la cauterización sea parejo, porque si hay alguna parte del pico que no cauteriza, esa va a ser una parte crítica, porque el filo va bajando, pero nosotros tenemos que aplicar
ese pedal para bajar la placa que ya está al rojo vivo. Tiene filo y además al rojo vivo. Pueden ser que esa despicadora vengan con una platina que tiene 3 orificios. Ese orificio va a ser en donde vamos a meter el pico de la pollita, que de tal manera que al bajar la cuchilla está limitado y está predispuesto el tamaño que vamos a cortar. Entonces el tamaño del orificio a utilizar va a depender del tamaño del pico y de la edad de la pollita. Y eso va a depender, entonces por eso les decía que lo que vamos a cuidar para ver en qué orificio meterlo es la parte irrigada. Al momento de efectuar el despique, lo primero que tenemos que hacer es picar a la pollita. Picarla de tal manera que le impidamos su movimiento, ¿sí? Sin apretarla, sin asfixiarla, de tal manera que no se mueva, ligeramente predicta. El otro aspecto fundamental es que para despicarlo tenemos que agarrar lo que es la cabeza de la pollita, pero tenemos que evitar que la matemos. Entonces tenemos que poner el pulgar en la base del cráneo, ¿sí? Y el índice aquí en donde está la hendidura del pico, poner la yema del índice para que retraigamos la lengua para atrás y a la vez subamos empujemos el pico inferior al superior para que entonces esté lo más parejo posible. Y impidamos, ahí vean cómo es que trata de moverse el pollito, en este caso es un gallito de desecho, en el cual el pico pues está fijo y eso va a permitirme efectuar el despique adecuadamente. Es poner la cabeza en forma horizontal y ya desde aquí donde estoy observo en donde se inicia la parte irrigada y donde termina la parte queratinizada, ¿sí? Es esta, ahí donde está el punto. Esa es la parte que yo tengo que cortar. Entonces tengo que calcular, ahí vean ustedes cómo bajo, ahí mismo, subo, cauterizo lo más horizontal posible para que entonces ya tengamos el despique. Que no se mueva. Y la otra parte fundamental es de fijar la cabeza de la pollita, ponerla en forma vertical, calcular la cantidad que les estoy comentando, bajarla esto, subirlo, cauterizarlo y que le toque la parte irrigada. Si nada más se corta la parte queratinizada, el pico va a desarrollar. Si se corta más de la parte irrigada, corremos el riesgo que se muera por hemorragia y el pico va a estar muy corto. ¿De acuerdo?